Imagina despertarte un lunes y descubrir que no puedes sacar tu dinero del banco. Nada, ni un peso. Tus ahorros de toda la vida están ahí, en la pantalla de la computadora del cajero, pero no son tuyos. No puedes tocarlos. Eso le pasó a 37 millones de argentinos el 3 de diciembre de 2001. Y lo peor de todo es que el FMI lo sabía. Lo vio venir y dejó que pasara. Miles de personas se amontonaron frente a los bancos esa mañana. Golpeaban las rejas metálicas, gritaban, lloraban. Algunos intentaron derribar las puertas. La policía tuvo que formar cordones de seguridad. La escena se repetía en cada cuadra de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario. El gobierno había anunciado una medida con un nombre técnico y frío: restricción a la extracción de depósitos bancarios, pero la gente le puso un nombre mucho más honesto: el corralito. Te habían encerrado como a un animal, separado de tu propio dinero. Un jubilado que había ahorrado durante 30 años para su vejez no podía pagar sus medicamentos. Una madre no podía comprar leche para su bebé, porque el límite era 250 pesos por semana y ya lo había usado. Un comerciante no podía pagar a sus empleados. Los ahorros existían, pero eran intocables. El sistema bancario argentino se había convertido en una prisión financiera. Pero esta historia no comienza en diciembre de 2001. Comienza 10 años antes, cuando Argentina se convirtió en el alumno estrella del Fondo Monetario Internacional. En 1991, el ministro de Economía Domingo Cavallo lanzó la convertibilidad, un plan económico que fijó el peso argentino al dólar en una relación rígida de 1 a 1 por ley. El Banco Central no podía emitir pesos sin tener dólares de respaldo. Era una camisa de fuerza monetaria diseñada para matar la hiperinflación que había destruido al gobierno anterior. Y funcionó. La inflación cayó del 3000% anual a casi cero en pocos años. Argentina se transformó. Llegaron inversiones extranjeras masivas. Se privatizaron todas las empresas estatales: teléfonos, aerolíneas, petróleo, agua, electricidad, ferrocarriles. Todo se vendió. La clase media pudo viajar al exterior por primera vez en décadas porque el peso valía lo mismo que el dólar. Los shoppings se llenaron de productos importados. Buenos Aires parecía Miami. El FMI presentaba a Argentina como el modelo a seguir para toda América Latina. El presidente Carlos Menem decía que Argentina ingresaba al primer mundo, pero había una trampa oculta en ese modelo brillante. Para mantener la paridad 1 a 1, Argentina necesitaba dólares constantes, y como el país producía poco y consumía mucho importado, los dólares se iban. La única forma de conseguir más dólares era endeudándose, pidiendo préstamos al exterior. La deuda externa comenzó a crecer exponencialmente. En 1991 era de 61.000 millones de dólares. Para el año 2000 había llegado a 146.000 millones. Argentina se estaba drogando con deuda para sostener un estilo de vida artificial. A fines de los 90, el modelo empezó a mostrar grietas. Brasil, el principal socio comercial de Argentina, devaluó su moneda en 1999. De golpe, los productos argentinos se volvieron carísimos para los brasileños. Las exportaciones cayeron. La recesión comenzó. Las empresas cerraban. El desempleo subía. Pero Argentina no podía devaluar su moneda porque estaba atada por ley al dólar. No tenía la herramienta básica que usan los países en recesión: ajustar el tipo de cambio para ser más competitivos. Para 1999, la economía argentina llevaba un año en recesión. En 2000, 2 años. En 2001, 3 años consecutivos de caída. El PBI se contraía, los salarios caían, la pobreza crecía. Y la deuda seguía subiendo porque el gobierno tenía que pedir prestado para pagar los intereses de la deuda anterior. Era una espiral mortal. Los mercados internacionales comenzaron a desconfiar. El riesgo país
ese indicador que mide qué tan peligroso es prestarle dinero a un país, se disparó. Los bancos extranjeros dejaron de renovar créditos. El dinero empezó a escaparse de Argentina. Los inversores locales también entraron en pánico y comenzaron a sacar sus dólares del país. Era una fuga de capitales masiva. En marzo de 2001, el ministro de Economía renunció. Menem ya no era presidente. Ahora gobernaba Fernando de la Rúa, de la alianza opositora. Pero el modelo económico era el mismo. De la Rúa llamó de vuelta a Domingo Cavallo, el creador de la convertibilidad, como un intento desesperado de salvar el sistema. Pero Cavallo ya no tenía magia, solo tenía ajuste. Y aquí es donde entra el FMI. En agosto de 2001, con Argentina al borde del precipicio, el Fondo Monetario Internacional anunció un megacanje de deuda y luego un nuevo paquete de ayuda financiera llamado blindaje. En total, entre créditos anteriores y nuevos, Argentina había recibido más de 40.000 millones de dólares del FMI entre 2000 y 2001. Era el mayor rescate en la historia del organismo hasta ese momento. El FMI presentó esto como una operación de salvamento. Pero había condiciones durísimas. Argentina tenía que reducir el déficit fiscal a cero. Eso significaba recortes brutales en salarios públicos, jubilaciones, gasto social. En plena recesión, con la economía cayendo, el FMI exigía que el gobierno sacara aún más dinero de circulación. Era como intentar apagar un incendio echándole más nafta. El ajuste fue devastador. En julio de 2001, Cavallo recortó los salarios públicos y las jubilaciones en un 13%. Los maestros, los médicos de hospitales públicos, los empleados administrativos, los jubilados vieron cómo sus ingresos se desplomaban de un mes para otro. No era una medida económica abstracta. Era gente real que dejaba de poder pagar el alquiler, la comida, los remedios. La recesión se profundizó. El consumo cayó en picada porque nadie tenía plata ni confianza. Las empresas cerraban por docenas cada día. El desempleo superó el 18%. La pobreza llegó al 35% y seguía subiendo. Argentina se estaba desangrando. Y el dinero del FMI, esos 40.000 millones de dólares que supuestamente venían a salvar al país, ¿dónde estaban? No se usaron para crear empleos. No se usaron para ayudar a las empresas. No se usaron para asistir a los pobres. Se usaron para pagar deuda anterior. El dinero entraba por una puerta y salía por la otra directo a los acreedores internacionales. Era un salvataje de los bancos, no del país. Los argentinos comenzaron a desconfiar del sistema bancario. Corrió el rumor de que el gobierno iba a devaluar, o peor aún, que iba a confiscar los depósitos para pagar la deuda. La gente empezó a retirar sus ahorros de los bancos de forma masiva. En noviembre de 2001, salieron más de 6.000 millones de dólares del sistema bancario en pocas semanas. Era una corrida bancaria clásica. Si todos intentan sacar su plata al mismo tiempo, el sistema colapsa porque los bancos no tienen todo el dinero físicamente, lo tienen prestado o invertido. El gobierno entró en pánico. Si permitía que continuara la corrida, los bancos quebrarían en cuestión de días. Así que el bueno de diciembre de 2001, el ministro Cavallo anunció la medida que sellaría su destino y el del gobierno, el corralito. Se congelaron todos los depósitos. La gente solo podría retirar 250 pesos por semana en efectivo. El resto quedaba atrapado. La reacción fue inmediata y explosiva. El país entero estalló. Las calles se llenaron de protestas. Miles de personas golpeaban cacerolas frente a los bancos, frente a la Casa Rosada, frente al Congreso. El sonido metálico y furioso del cacerolazo se escuchaba día y noche en todas las ciudades. Era el grito de una sociedad traicionada.
Los ahorristas se organizaron, formaron asambleas. Algunos presentaron amparos judiciales, pero los tribunales estaban colapsados con decenas de miles de casos. Otros directamente intentaron tomar los bancos por la fuerza. Hubo destrozos, enfrentamientos con la policía, heridos, pero lo peor estaba por venir. El 19 de diciembre, después de semanas de protestas crecientes, de la Rúa declaró el estado de sitio. Fue un error catastrófico. En lugar de calmar la situación, fue la chispa que incendió todo. Esa misma noche, cientos de miles de personas salieron espontáneamente a las calles de todo el país desafiando la prohibición. Golpeaban cacerolas, gritaban consignas, que se vayan todos. El que depositó en dólares, que reciba en dólares. El 20 de diciembre, la represión policial dejó más de 30 muertos en todo el país. La mayoría eran jóvenes. Cayeron por balas de la policía en el centro de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, defendiendo lo que quedaba de sus derechos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Un país supuestamente democrático y exitoso, masacrando a su propia gente en las calles. Esa misma tarde, el presidente Fernando de la Rúa renunció. Subió a un helicóptero en 1900 el techo de la Casa Rosada y escapó mientras la Plaza de Mayo estaba llena de manifestantes. Era la imagen perfecta de un gobierno que había perdido toda legitimidad. Y entonces comenzó algo inédito en la historia argentina. En 2 semanas, el país tuvo 5 presidentes diferentes. Ramón Puerta asumió por 2 días. Luego Adolfo Rodríguez Saá, que duró 1 semana y anunció el default, la cesación de pagos de la deuda externa más grande de la historia hasta ese momento. 93.000 millones de dólares. Luego Eduardo Camaño por 1 día. Finalmente, el 2 de enero de 2002, Eduardo Duhalde asumió como presidente provisional. Duhalde enfrentaba un país destruido. La economía estaba paralizada. Los bancos cerrados, los depósitos congelados, la deuda en default. Y finalmente, tuvo que hacer lo inevitable: romper la convertibilidad. En enero de 2002 se devaluó el peso. De un día para otro, un peso ya no valía $1. Primero valía 1.40, luego 2, luego 3. Los ahorros de la gente que estaban atrapados en los bancos perdían valor cada día. Y entonces vino la estafa final. El gobierno anunció la pesificación asimétrica. Los depósitos en dólares que la gente tenía en los bancos se convirtieron forzosamente a pesos a una tasa de 1.40 pesos por dólar. Pero las deudas en dólares que las empresas y algunos privilegiados tenían con los bancos se convirtieron a 1 peso por dólar. Fue un robo masivo. El Estado licuó los ahorros de millones de personas para subsidiar las deudas de las grandes empresas. Los resultados fueron catastróficos. Para 2002, el 57% de los argentinos estaban bajo la línea de pobreza. Casi 6 de cada 10 personas. En 1998, ese número era del 25%. En 4 años, la pobreza se había más que duplicado. El desempleo llegó al 21%. La clase media argentina, que se había creído parte del primer mundo en los 90, cayó al precipicio. Profesionales, comerciantes, empleados, todos haciendo colas en comedores comunitarios. Los cartoneros se volvieron parte del paisaje urbano. Familias enteras, incluyendo niños, revolviendo la basura de noche para recolectar cartones, botellas, lo que fuera que pudieran vender para comer. Argentina, el país que produce alimentos para 400 millones de personas, tenía niños desnutridos. La paradoja era obscena. Aquí está la revelación final que cierra esta historia. El rescate del FMI nunca tuvo como objetivo salvar a Argentina. Tuvo como objetivo salvar a los acreedores internacionales y al sistema financiero global. El dinero que el FMI prestó en 2001 no se quedó en Argentina ni un segundo. Entró y salió directo a pagar bonos que vencían,
a rescatar a bancos extranjeros que habían prestado irresponsablemente. Documentos internos del FMI, desclasificados años después, revelaron que funcionarios del organismo sabían que el plan no era sostenible, que Argentina no tenía forma de pagar esa deuda, que la convertibilidad estaba condenada. Pero igual aprobaron los desembolsos. ¿Por qué? Porque había que ganar tiempo para que los grandes bancos y fondos de inversión pudieran salir de Argentina antes del colapso. El FMI no actuó como un organismo técnico neutral. Actuó como el brazo financiero de los intereses de Wall Street. El propio FMI reconocería años después, en una auditoría interna de 2004, que su intervención en Argentina entre 2000 y 2001 fue un fracaso total, que se prestó dinero sin condiciones adecuadas, que se sostuvo un modelo insostenible demasiado tiempo, que se priorizó proteger al sistema financiero sobre proteger a la población. Fue una confesión de culpabilidad, pero llegó 3 años tarde y no sirvió de nada para los millones de argentinos que lo habían perdido todo. La paradoja brutal de Argentina 2001 es que fue destruida dentro de las reglas del sistema. No fue un golpe de Estado, no fue una invasión, no fue una catástrofe natural. Fue el resultado lógico de un modelo económico que priorizó la estabilidad financiera artificial sobre la producción real, que eligió pagar deuda externa sobre invertir en su gente, que confió ciegamente en las recetas del FMI, aunque la evidencia mostraba que no funcionaban. El trauma de 2001 persigue a Argentina hasta hoy. Cada vez que hay tensión económica, la gente corre a comprar dólares por miedo a otro corralito. Cada vez que el FMI aparece en las noticias, se encienden las alarmas. La desconfianza en el sistema bancario, en el gobierno, en las instituciones, quedó grabada a fuego en una generación entera. La lección que deja el colapso argentino es escalofriante. El rescate financiero internacional no está diseñado para rescatar países. Está diseñado para rescatar al sistema financiero del costo de sus propios errores. Y cuando llega la hora de elegir entre salvar a un pueblo o salvar a los bancos, el sistema elige a los bancos sin dudar. Los costos los pagan siempre los mismos. La gente común, cuyos ahorros se evaporan, cuyos trabajos desaparecen, cuyas vidas se destruyen mientras los responsables del desastre se van en helicóptero o siguen cobrando sus bonos en el exterior. Argentina no colapsó por mala suerte. Colapsó porque así funciona el sistema cuando un país se endeuda más allá de lo que puede pagar y confía su destino a organismos que no responden ante su pueblo, sino ante los acreedores.